Bueno, nos habíamos quedado en la parte del segundo ejemplo para ciclos infinitos for, bueno, ciclos definidos for. En este caso, el ejemplo que nos pide, o por lo menos el ejemplo que vamos a utilizar, va a ser aquí construir un programa que reciba en números enteros y calcule solamente la suma de los números enteros positivos. Entonces, vamos a abrir nuestro programa para hacer el diagrama día y vamos a hacer el algoritmo para eso. Acuérdense de hacer esto detenidamente. Yo lo hago aquí de manera rápida para que el video no salga tan largo, pero ustedes con tiempo deberían de hacerlo un poco más detenidamente. Vamos a ver, vamos a tener por acá nuestro inicio, por acá nuestro fin y acá entre medio el proceso. El programa nos pide construir un programa que reciba n números enteros y que calcule solamente la suma de los enteros positivos. Entonces, como este programa, así como lo vimos en el último ejercicio, podemos hacer un ciclo for para pedir los n números enteros. Pero entonces, ¿qué vamos a tener de entradas? ¿Y qué vamos a tener de salidas? De entradas vamos a tener primero cuántos números vamos a pedir y segundo los n números enteros, porque nosotros necesitamos cuántos números vamos a introducir para introducir los n números enteros. Eso van a ser nuestras entradas, los que nosotros vamos a ingresar. Muy bien, nuestra salida, ¿cuál va a ser? Dice calcular solamente la suma de los números positivos. Los números positivos. Entonces, nuestra salida va a ser una suma de números positivos. Y nuestro proceso, si es que tenemos, va a ser sumar números positivos. Muy bien, eso va a ser nuestra entrada, cuántos números son los que vamos a ingresar y los n números enteros que vamos a ingresar. Nuestro proceso, la suma de números positivos, y nuestra salida, la suma de los números positivos. Esto sería, digamos, como la parte que nosotros vamos a pedir. Entonces, lo primero que debemos de tener acá, lo primero que debemos de pedir sería una entrada, y en este caso los números de enteros positivos. Entonces acá vamos a declarar una variable, lo vamos a hacer tipo formato PHP. Nosotros lo podemos hacer en cualquier formato que queramos, pero en el caso que nosotros estamos hablando PHP, voy a declarar una variable n positivos, que va a ser cuántos números enteros positivos voy a ingresar. Eso es lo que me va a guardar esta variable acá, los n positivos. Luego, después de eso, como ya tengo los n positivos, o por lo menos cuántos números enteros voy a ingresar, yo voy a pedir cada uno de los enteros positivos. Entonces, como son más de uno y no sé cuántos son, voy a utilizar un ciclo for. Un ciclo for, donde voy a tener la parte de falso y voy a tener la parte de positivo. Entonces, y aquí, ¿qué es lo que voy a pedir? Bueno, voy a pedir o voy a recorrer esto n veces positivo, o sea, lo voy a pedir mientras n positivos sea menor, tengo que cambiar aquí el idioma inglés, sea menor, no, es que este es el que voy a pedir, no, los n positivos no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, por lo tanto no puedo ponerlo menor, contra este es el que lo voy a comparar.
Entonces voy a hacer un contador, mientras que contador sea menor que n positivos, porque el contador lo voy a inicializar desde 0. Digamos, si yo escribo 5, vamos a ver, se lo voy a ejemplificar acá. Por ejemplo, si yo escribo mi n positivos es igual a 5, entonces yo voy a contar desde 0 hasta 5. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4. No, hasta 4. Entonces aquí tengo mis 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que las computadoras cuentan desde 0. Por lo tanto yo también estoy contando desde 0 para vectores, arreglos. Entonces la condición va a ser desde que contador valga 0, contador va a valer 1, contador va a valer 2, el que me va a contar en qué paso estoy. Mientras que contador sea menor que positivos, hasta 4 siempre va a ser menor que positivos, y cuando ya contador valga 5 se va a salir. O sea que cuando contador valga 5 menor que 5 se va a salir. Ya tengo aquí la opción y nada más pongo las partes de contabilizar. En este caso voy a inicializar contador igual a 0, y en el último paso esto lo voy a poner en diferente línea para que se vea mejor. En el último paso voy a contador voy a ir contando de 1 en 1, o sea que contador lo sumo más y más, o sea contador va a ir de 1 en 1. Entonces yo aquí tengo ya mi estructura condicional ciclo for, y ahora simplemente lo que hago es unirlo. Acuérdense, este es para hacer la lectura de los datos, no para hacer el proceso. Entonces voy a tener aquí dos ciclos for, uno para la lectura de los datos y otro para hacer la sumatoria de los números enteros positivos. Entonces esto lo copio y como lo voy a necesitar dos veces, lo pego por acá. Pero esto ya lo voy a ver más adelante. Voy a continuar aquí con la lectura de los datos. Aquí lo voy a poner lectura de datos. Listo. Entonces, cada vez que pase acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer. Entonces, ¿qué voy a leer? Voy a leer en una variable que se va a llamar ¿qué? Enteros positivos. Entero positivo. Y voy a leer justamente en la posición en la que vaya contador. Listo. Aquí no le pongo más porque ya sé que este icono es de lectura de datos. Simplemente leo el entero positivo en la posición en la que esté contador. Y ya con eso ya tengo acá mi ciclo for. Listo. Voy a leerte cuando contador valga 0, cuando contador valga 1, cuando contador valga 2, valga 3, valga 4, hasta n positivos. Entonces ahora voy a la parte, este ya es toda mi lectura de datos, ya hice mi lectura de datos y ahora voy a hacer mi proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi proceso? Obviamente voy a tener que recorrer todo mi vector entero positivo, y para eso ya tengo cuántos valores va a contener mi entero positivo. Va a tener n positivos y siempre puedo utilizar la misma estructura para hacer el proceso y leer cada uno de los valores que ingrese. Entonces voy a hacer aquí, además de la lectura de datos,
Muy bien, entonces ahora ya hice mi lectura de datos, voy a ir a mi proceso siempre con la misma estructura antigua para recorrer todo mi vector. Entonces acá recorro todo mi vector. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Igual aquí voy a tener mi falso y mi verdadero. Mi falso y mi verdadero. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acuérdense, yo en este caso voy a sumar enteros positivos. O sea que yo voy a preguntar si el número que he ingresado es un entero positivo o no. Y si es un entero positivo, lo voy a sumar. Entonces, repitiendo, voy a preguntar si el número en el que estoy es un entero positivo, y si no es un entero positivo, no lo sumo. Y si es un entero positivo, lo sumo. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar una estructura selectiva y voy a preguntar. ¿Qué voy a preguntar? Voy a preguntar si cuál es el vector que voy a estar leyendo. Va a ser entero positivo. Si en el vector entero positivo, en la posición de contador, es un entero. ¿Y cómo sé si es un entero positivo? Pues obviamente si va a ser mayor de 0. Aquí puedo poner mayor o igual, porque si sumo 0 no importa. El 0 no va a alterar mi sumatoria. Puedo utilizar mayor o mayor o igual. Me da igual. O sea, es lo mismo. Porque al final si yo sumo 0 a un número, siempre va a ser el mismo número. Entonces hago esta pregunta acá. Y ahora, igual, si es verdadero y si es falso. Creo que aquí hay algo. Uy, aquí no es esto. Va verdadero. O sea que arriba me equivoqué. Sí. Listo. O sea que si es un entero positivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo acá. Y si no es un entero positivo, no voy a hacer nada. Entonces vamos a ver. Si es un entero positivo, voy a sumar. Entonces, como voy a sumar, yo voy a necesitar una variable acumulador. Entonces, mi variable acumulador, en este caso, va a ser sumatoria. Sumatoria va a ser mi variable acumulador. Entonces, acá, sumar enteros positivos en una variable acumulador. Sumatoria va a ser igual a qué. Obviamente, como es una sumatoria y va a ser una variable acumulador, el acumulador siempre en el proceso se va a sumar a sí mismo más lo que voy a ir sumando. En este caso voy a ir sumando el entero positivo en la posición de contador, porque para eso es que hice este ciclo for, para saber cuánto vale el entero positivo en la posición contador. Entonces voy a sumar entero positivo en la posición contador. Aquí sumatoria, como si se fijan la estoy utilizando pero nunca la he inicializado, así es que la voy a inicializar acá arriba. Todas las variables acumuladoras las debo de inicializar.
Entonces ya aquí voy a estar haciendo mi sumatoria. Si es un entero positivo, hago mi sumatoria, y si no, no. Pero creo que mejor lo voy a cambiar. En vez de entero, lo voy a poner aquí entero positivo. Voy a cambiar aquí mis variables, porque yo aquí voy a ingresar enteros, no necesariamente enteros positivos. Entonces aquí voy a cambiar mi variable a enteros. Y aquí en vez de n positivo lo voy a poner en enteros. Aquí va a ser en enteros. ¿Por qué? Porque los que yo voy a ingresar van a ser enteros, no necesariamente van a ser enteros positivos. Por lo tanto, también a mi sumatoria le voy a cambiar sumatoria de positivos, porque en la sumatoria sí voy a sumar positivos. Vamos a ver, enteros, enteros. Aquí n enteros. Y aquí enteros. ¿Cómo lo había puesto? Sí, enteros. Y aquí sumatoria positivos. Y aquí sumatoria, en vez de enteros positivos va a ser enteros. Listo. Y ya está. Cambié mi nombre de variables para que refleje qué es lo que va a almacenar. En este caso voy a pedir cuántos enteros, no necesariamente van a ser enteros positivos. Y aquí voy a pedir enteros. El vector se va a llamar enteros porque no necesariamente van a ser positivos, pueden ser positivos o negativos. Y luego acá la sumatoria sí solo va a almacenar enteros positivos, por lo tanto le voy a poner sumatoria de positivos. Sumatoria de positivos. Listo. Entonces ahora simplemente ya termino o cierro mi ciclo, mi estructura selectiva. Voy a cerrar aquí también. Listo. Y ahora como es el ciclo for, tengo que cerrar el for. Vamos a ver esto un poco. No, aquí lo dejo. Entonces aquí comienza mi ciclo for. Verifico si el entero es positivo, y si es positivo hago la sumatoria y lo guardo en un acumulador. Me salgo y así otra vez vuelvo a hacer la pregunta, y mientras recorra todo el vector hago la suma o no la hago, dependiendo de esta condición. Y luego cuando termine, simplemente ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es imprimir el vector. Bueno, imprimir la sumatoria. Voy a buscar aquí el de impresión, que es este. Y acá imprimo. ¿Qué voy a imprimir? La sumatoria. Solo voy a asignar este para acá. Y ahora voy a imprimir sumatoria de positivos. Y listo. Ya cuando tengo esto, imprimo
ya tengo mi flujograma, donde inicializo mi acumulador, que es sumatoria de positivos a 0, leo cuántos números voy a ingresar, ingreso cada uno de esos números y lo guardo en un vector llamado enteros, digamos que son 5, todos los 5 números. Luego vuelvo a recorrer ese mismo vector de enteros, y si el entero en la posición en la que vaya es mayor que 0, lo sumo a mi acumulador, y si no, no hago nada, y ya simplemente al final de sumar todos los positivos imprimo la sumatoria. Entonces, ¿cuántos números? Las entradas son cuántos números, que son estos, los n números enteros, que son estos por cada uno que vaya pidiendo. Mi proceso es sumar los enteros positivos en una variable acumuladora, que es esto. Si es mayor que 0, si es positivo, lo voy a sumar, y la salida va a ser los números positivos, que es esto. Listo. Con ese ya tengo mi flujograma. Lo voy a guardar acá en, ¿cómo se llama?, la carpeta ejemplo ejercicios, en bucles, y aquí lo voy a poner bucles 2. Y ahorita voy a crear mi programa a partir del flujograma. Bucles 2.php. Uy. Y .php le puse. A ver. Uy, sí, .php era. Y es día. Listo. Voy a borrar esto. Y ahora hago mi programa. Siempre con las estructuras de PHP. Y ahora simplemente lo que hago es seguir mi flujograma. Inicializo sumatoria positivos a 0. Leo los números enteros. Como ya se me olvidó cómo leer, voy a ver cómo lo hice en lo anterior. Lo copio y lo pego. ¿Cuántos números desea ingresar? Si a ustedes no les funciona la función readline, pueden hacer esto, una asignación acá en vez de solicitarlo. Entonces en este caso lo voy a llamar n enteros. Vamos a ver, sí. N enteros. Ajá. Listo, con eso ya tengo esta parte. Y ahora hago aquí el ciclo for, y aquí hago el for. Ajá. Abro paréntesis, abro llaves, y aquí voy a preguntar for. Uy, era contador. Aquí le puse contador, si es contador, igual que acá, imaginario, contador. Listo. Contador va a ser igual a 0, y va a ser mientras que contador sea menor o igual a en enteros el número que pedí acá arriba, y por cada paso contador va a sumarse 1. Listo. Y ahora simplemente hago la lectura de en esa variable. ¿De qué? De enteros en la posición de contador, y lo voy a ingresar acá. Ingrese el entero número, y que voy a imprimir la variable contador para saber cuál número entero voy.
Ya con esto es mi lectura de datos. Esta es mi parte de inicialización. Y ahora voy a mi parte de proceso. Con esto ya hice esta parte y ahora voy en el siguiente for. Entonces, como siempre va a ser la misma estructura, voy a copiar y pegar el ciclo for y voy a borrar lo que está dentro del for. Y ahora lo que está dentro del for es simplemente una estructura selectiva. Es un if. Y aquí que es lo que voy a preguntar: si enteros en la posición contador es mayor que 0. Mientras voy a cerrar aquí. Voy a preguntar si enteros en la posición contador es mayor que 0. Si es mayor que 0, voy a sumar el valor entero positivo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, simplemente voy a ir sumando en mi acumulador el valor en esa posición. Entonces voy a ir, utilizo aquí mi variable acumulador. Aquí me equivoqué, le puse una S más, se la voy a borrar. Sumatorio entero positivo va a ser, como es un acumulador, obviamente lo voy a sumar a él más el valor actual. El valor actual es el valor en enteros en la posición contador, y ya sumo el entero positivo, y como en el else no tengo nada, solo hago simplemente el if y el else lo dejo así. Y al final ya hice toda esta parte, y ahora lo único que me queda es imprimir el valor. Y aquí le voy a dar echo una sumatoria de enteros positivos es, y simplemente imprimo este valor. Voy a darle un salto de página al final y ya. Listo. Ahora voy a ejecutar mi programa. ¿Cuántos números? 5. Primer número 21 menos 30, 15, 19, 0, menos 34. La sumatoria de enteros positivos es 55. Vamos a ver. 21 más 15 son 36, más 19, 40, 55. Estamos correctos porque este 0 no lo sumo, este menos 34 no lo sumo, y este menos 30 no lo sumo. Y listo. Ya con eso ya hicimos nuestro segundo ejemplo: construir un programa que reciba n números enteros y calcule solamente la suma de los enteros positivos. A veces suele suceder que queremos ver el proceso dentro del ciclo for, y si lo queremos hacer, simplemente lo que hacemos, y si lo queremos ver, simplemente lo que hacemos es imprimir los procesos que vamos haciendo y los valores que tienen en ese momento. En este caso voy a poner acá suma de enteros positivos, va a ser igual, y me va a poner ahí el valor o la posición en que voy haciendo. Vamos a ver, voy a ejecutar eso. Si se fijan, solo puse el número eco. Se me olvidó acá ponerle punto y coma al final, si no me va a dar error. Listo.
y ahora imprimo acá. Vamos a dar ejecuto y lo voy a hacer siempre con estos mismos valores. Valor 21, valor menos 30, valor 15, valor 19, valor 0, valor menos 34. Uy, y no lo puse salto de página. Entonces aquí le voy a poner salto de página, digo salto de línea. Vamos a ver. 5, 21, menos 30, 15, 19, 0, menos 34. Yo estoy aquí probando con los mismos valores para que ustedes vean el proceso. En este caso, si se fijan, la primera vez que pasó, iba a sumar la sumatoria que valía 0, como ya la inicialicé a 0, más 21. O sea, sumó el primer entero positivo. La segunda vez que pasó, iba a sumar el menos 30, pero como ya no pasó en el if, ya no nos aparece acá, solo aparece este. Luego en la tercera vez que pasó, iba a sumar 21 más, o sea, el 21 era el valor que tenía sumatoria en ese momento, más 15, que es el valor positivo que le toca sumar. En la tercera pasada, en la cuarta pasada, aquí en esta pasada, iba a sumar, en este caso, 36 más 19, que era entero en esa posición. Y como este es 0 y este menos 34, ya no lo sumo. Entonces, nuestro programa está correcto y ya con eso terminamos la parte del ciclo for. Bueno, espero que le echen un vistazo a este y vamos a continuar a la próxima.